Irónicamente leí capítulos del manga a principios de 2016 cuando aún era relativamente nuevo, pero no lo encontré satisfactorio. Me dijeron que era malo y después de experimentarlo yo mismo lo consideré igual. Con la cantidad de material original que hay, no era más que otro cliché entre los clichés del shonen. Mi primer pensamiento al entrar en la serie por primera vez fue que sería mala, y con mi visión era tal de verla como eso, como mala. Se convirtió en lo que yo quería que se convirtiera. Sin embargo, hace unos meses decidí retomarla desde cero, pero esta vez empezando por el anime. Creo que fueron un poco la combinación de escuchar tantas veces los openings, que son tremendos, y un poco también ver muchos clips y comentarios en las diferentes redes sociales de que había mejorado muchísimo su calidad. Pero para ver eso tenía que llegar primero. Esto me impulsó a darle una segunda oportunidad. Así que, ¿por qué no con el anime? Ya que era la razón que me impulsaba. Mi proceso de pensamiento de entrada seguía siendo el mismo. Seguirá siendo mediocre y me hará disfrutarlo igual. Mis opiniones personales no habían cambiado, aunque le siguiera la corriente a la serie con un amable segundo intento. Nunca planeé disfrutar y casi me negué a hacerlo en varios niveles subconscientes. Si te disgusta tanto el título, ¿cómo es posible que lo disfrutes al final? Al igual que con cualquier otra cosa en la vida, no debes juzgarla hasta que no la pruebes. Eso vale el doble si lo haces basándote en las opiniones de una fuente. Muchos youtubers y blogueros consideraron que Black Clover no era más que una basura, sin ninguna resolución, o una copia de otras series. Esos pensamientos colectivos de críticas negativas sobre la serie afectaron a mi propia opinión y yo creo que a la de muchos también. Y durante mucho tiempo pensé eso, de que Black Clover era una basura. En cualquier caso, lo que quería decir era que una vez que le di una segunda oportunidad, aunque esperaba odiar cada momento de una cosa u otra, seguían apareciendo momentos que no me disgustaban y que realmente disfrutaba. Me encanta el anime shonen, siempre me ha gustado y siempre me gustará. Black Clover empieza siendo muy mediocre, y muchas de sus escenas parecen caer en saco roto o resultar poco divertidas, pero poco a poco fue mejorando sus elementos shonen y sus premisas básicas. Si de verdad disfrutas un buen shonen, te resultará imposible odiar este título. Para que entiendas mejor lo que intento decir, supongo que debería ampliar lo que estoy intentando exponer para que lo captes. Volveremos sobre este punto más adelante en el análisis. El tema general de la serie, el tantas veces escuchado "no me rindo" o "aún no he terminado", era el eslogan original de Asta. Y la verdad que odiaba esa frase de Asta. El personaje era una mezcla súper hiperactiva entre los peores elementos de Naruto y de Natsu, gritándolo todo y siendo en general molesto, no solo para su elenco de personajes, sino también para el público. Y no solamente porque gritaba, sino que era molesto al reiterarlo. Sin embargo, a medida que avanzaba la historia, lo repetía una y otra vez. Seguía siendo solo eso, un latiguillo. Pero al verle levantarse de nuevo de un fuerte golpe, empezaba a tener peso, como ocurrió con otras series shonen o no shonen en casos similares. Un latiguillo, unas palabras, no tienen sentido hasta que le des un contexto y un significado. Al igual que Hinata adoptó el eslogan de Naruto de tener un camino ninja, los miembros de los Toros Negros, el gremio mágico de Asta, empezaron a adoptar también su frase y hacerla suya poco a poco. No voy a dejarlo, se convirtió cada vez menos en una molestia y más en el tema general de la serie, una gran ventaja por su parte para mi gusto. El tema de no rendirse nunca es algo que puede resultar cursi al principio, pero que si se hace bien es uno de los mejores resultados que se pueden obtener en un shonen. Creo que Black Clover hizo ambas cosas, pero al final se quedó con la segunda. Pero, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que este tema tan típico es tan positivo y en el ámbito que lo hace único para la serie? Esto es muy sencillo y se debe a los personajes. Los personajes utilizan este tema y hacen que ambas mitades brillen con todo su potencial. Así es como este punto negativo inicial se convirtió poco tiempo después en un fuerte punto a favor en las partes posteriores del manga. Black Clover, al igual que Fairy Tail, es un mundo de magia y de tradiciones, y al igual que Fairy Tail, presenta su gremio mágico, lleno de personajes en sus primeros episodios, e incluso exactamente de la misma manera, lo cual me pareció extremadamente rancio por parte de Black Clover. Sin embargo, con Fairy Tail fue una de las primeras veces que muchos habían visto una experiencia tan catastrófica con algo tan simple, como la introducción de personajes. Fue entretenido y único. Black Clover, en cambio, me pareció que se alargó demasiado y me dio personalmente una sensación de fastidio más que de humor. No había tantos personajes y parecía forzado. Después se presentan los personajes y del mismo modo todos eran gags cómicos, con rasgos de carácter y rarezas que ya habíamos visto antes. En mis dos inicios de Black Clover, la falta de personalidad real de los personajes fue uno de los motivos que me llevaron a abandonarlo. Ningún personaje parecía estar destinado a ser algo más que un alivio cómico. Todo el elenco parecía vergonzosamente unidimensional.
Pero al igual que con el tema de no rendirse nunca, pasando de ser una horrible molestia a inspirar escenas, cada vez que se les veía, los personajes cambiaban a medida que la serie continuaba. Cuando se desarrollaban sus arcos de carácter, o incluso en un momento que no esperabas, se te permitía ver este otro lado. En última instancia, esto hacía que no fueran unidimensionales y su mayor defecto. Creo que la primera vez que sonreí y disfruté de lo que tenía delante fue en el capítulo 23 del manga y en el 21 del anime. El mismo arco argumental, pero con ligeras diferencias. Empezaste a tener momentos como estos que realmente te hacían sentarte y darte cuenta de que estos son realmente personajes buenos y esto es realmente bastante épico. Ojalá que continúe por este camino. El tema de no rendirse nunca influye en estos personajes, añadiendo más facetas a sí mismos y reforzándolos. Al mismo tiempo, es el concepto central de la propia serie. Ese desarrollo de los personajes es digno de elogio. Dar un giro de 180 grados a personajes por los que al principio no sentías nada es, en mi opinión, una evolución de primerísimo nivel. Empecé a darme cuenta de que los personajes ya no eran tan rancios como antes, y de que parte del humor realmente me hacía sonreír de vez en cuando. Ya los extrañabas o los querías ver en pantalla, no te generaban rechazo como lo hacían antes. Al igual que con el tema y con su ayuda, los personajes se convirtieron en una ventaja para la serie en lugar de una desventaja. Al igual que con My Hero Academia, establece a sus personajes en una luz pura desde el momento en que aparecen, y los convierte en un personaje diferente capítulo a capítulo. Una fórmula que dice, despacio y con constancia se gana la carrera. Black Clover es cliché, genérico más allá de la creencia, pero empecé a preguntarme, ¿es eso realmente tan malo? ¿Es tan malo dejar que alguien se enamore de su propio Naruto o Fairy Tail? Momentos como estos se repiten. Al principio, terrible, pero nada que me hiciera abandonar la serie una vez vista. El estilo de arte era al menos lo suficientemente sólida, como para mantenerme sentado, pero solo se sentía bajo. Un bajo aumento y sin nada a la vista, una verdadera sensación de una batalla shonen que te hace hervir la sangre. De hecho, la mayoría de las primeras batallas de Black Clover son descaradas, o one-shots, o simplemente hasta chillando aún no he terminado. Luego empezó a mejorar, las batallas empezaron a convertirse en verdaderos combates, y aunque hasta la fecha los enemigos siguen pareciendo vacíos, a menudo están soltando frases genéricas de antagonistas como desesperación u odio, las batallas en sí son emocionantes. No necesitan ningún tipo de trama o ambientación superpensada como en My Hero Academia. De hecho, Black Clover es exactamente el lado opuesto de ese espectro. My Hero tiene una escritura espectacular, pero su propia acción es a menudo escasa, corta y a menudo paneles individuales seguidos de páginas de diálogo, o prácticamente inexistente en sus arcos argumentales. Black Clover no tiene una base espectacular ni siquiera genial, para su acción o sus batallas, pero la acción en sí es emocionante. Emocionante al estilo shonen. Si nos guiamos por lo que define el género, yo diría que Black Clover supera con creces a My Hero Academia, solo por este motivo. Realmente se siente como el tipo de cosas que disfruté de la mayoría de los primeros Naruto o otros shonen de ese estilo. Black Clover tiene un ritmo muy rápido, de hecho, un poco demasiado rápido a veces, pero no hasta el punto de que sea un problema, solo en el sentido de que las muertes de los personajes no resultan tan impactantes como deberían. Incluso cuando realmente querías ese personaje o que las soluciones parecen obtenerse con demasiada facilidad, debido al ritmo. Pero eso es de esperar. Black Clover no es en absoluto perfecto, sigue teniendo sus defectos, solo el hecho de que sus elementos shonen han mejorado junto con algunos otros aspectos que realmente lo convierten en un gran título del género para el genre actual. Como ya he dicho antes en este análisis, cada vez resulta más difícil mostrar tanto desdén por el título a medida que se avanza. Y no porque Black Clover supere de algún modo todas tus expectativas, sino porque cumple una serie de expectativas que no querías tener. Sigue siendo un cliché y no es en absoluto innovador en lo que hace, pero es emocionante, y sabe hacerlo. El ritmo es rápido y siempre avanza de forma más que constante. Los momentos badass de los que te enamoras en otro shonen ocurren también acá. A medida que se convertía en una serie de verdad y solucionaba sus problemas, más evidentes capítulo a capítulo, empecé a disfrutar de la historia, al igual que de los personajes que dejaron de ser recortes o simplemente gags cómicos unidimensionales. Y esto lo dice alguien que se metió en esta serie 2 veces esperando y totalmente dispuesta a odiar cada momento de lo vivido. Personajes como Noelle, que personalmente no me gustaban en un principio porque ella es una tsundere molesta sin razón alguna. Incluso alguien como ella, el desarrollo del carácter y su escritura pudieron hacer que me encantara. Cada vez que aparece, la disfruto. Puede que me siga desagradando su personaje en sí, pero la satisfacción de ella y la de los demás cuando sus oponentes reciben su merecido es realmente satisfactoria, y la evolución y la dirección que estos personajes están escritos para tomar es algo que estoy feliz de seguir.
También me gustaría añadir que el estilo artístico ha mejorado muchísimo. El arte era consistente al principio del manga, pero una vez que avanza un poco más, ves que las batallas son algo realmente digno de contemplar hasta cierto punto. En comparación con la mediocre animación del anime, es una bendición. Creo que Black Clover es una serie que tuvo un comienzo difícil y que en retrospectiva era solo un mal comienzo o un inicio lento llegado a la Shonen Jump, pero con el paso del tiempo se ha convertido en algo que también pueden disfrutar los fans que ya han vivido historias similares. Aunque su impacto en el paso de los personajes sigue siendo un poco deficiente, todos los demás defectos que podría mencionar ya han sido ampliados y mejorados. Aunque no es perfecto ni mucho menos, como shonen es genial. Tiene la acción que probablemente te gustaba en otras series y la implementa bien en la suya propia, así como el desarrollo de su elenco de personajes. Al igual que Dragon Ball Z, es adorada no por su compleja trama, sino por su acción y aventuras sin fin. Black Clover es lo mismo en ese sentido. Sin embargo, con el manga actual, yo diría que cualquiera que honestamente llame basura al manga, o bien no la ha leído, o bien no ha visto el anime, o simplemente tiene una legítima diferencia de gustos y simplemente no le gusta la serie. La mayoría de las veces nunca es la última opción. Yo diría que le des una oportunidad, al igual que otras grandes obras que también pudieron redimirse y convertirse con el tiempo en grandes series que más adelante generarían un impacto mayor en el público. Hay series que tienen mal marketing y otras que lo tienen mucho más fácil. Creo firmemente que Black Clover tiene el mismo tipo de comienzo lento, pero como lo necesitas que sea así, y muchas series quizás no puedan darse ese lujo de tardar en arrancar. Estamos en una época donde todo tiene que ser rápido y explosivo. Black Clover consiguió convertir a varios haters en fanáticos, así que, ¿por qué no darle una oportunidad si aún no la has visto?